Bueno, buenas tardes. Gracias por estar. Yo sé que es tarde, ya se han estirado un poco los tiempos, pero bueno, yo no vine a regalarles nada. Soy un poco más humilde, más pobre. Agradecer, sí, al Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, sobre todo a la comisión que gestiona y moviliza a Mariela, manejo, regulación e intervención del paisaje y de buenas prácticas ambientales, a Ana Mijan también, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de esta casa de estudios. Bueno, lo que les voy a contar brevemente, bueno, ya se ha hablado casi todos estos temas, lo mío está referido a lo que es el ordenamiento territorial, ordenamiento ambiental territorial, que es un poco mi área, y sobre todo a los conflictos ambientales, ¿sí? En los que he trabajado en estos últimos años. Voy a una breve síntesis de estos dos conceptos clave y nada más, no quiero profundizar, ni el tiempo da para ello, ¿sí? Y dejar algunas cuestiones planteadas a raíz de, bueno, de la situación conflictiva en la ponencia anterior. Bueno, esto ya lo estuvimos viendo, que son cada vez más numerosos y cada vez más complejos los conflictos públicos que emergen a distintos niveles, ¿sí? A nivel local, en Córdoba, que todos los conocemos, a nivel regional y a nivel global. Solo tomando un mapa, por ejemplo, este mapa del Atlas de Justicia Ambiental, este es de 2014, vemos la variedad y la cantidad de conflictos, ¿sí? A lo largo del mundo. Sí, que tienen que ver con las cuestiones nucleares, con la extracción de minerales, con el manejo del agua, con cuestiones de infraestructura, por ejemplo, la autovía de montaña, con lo que tiene que ser con lo que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad, entre otros temas, pero son numerosos. Estos conflictos, de ordinario, exceden la capacidad regulatoria que tienen propia de los mecanismos de políticos institucionales, los mecanismos de gobierno tradicionales, y nos interpelan a todos los actores sociales para buscar y para inventar nuevas formas de abordaje de estos conflictos, ¿sí? Siempre tenemos que estar trabajando, digamos, nuevas herramientas y actualizándonos en estas cuestiones de actividades que generan conflictos ambientales. En este contexto, digamos, en los conflictos en general a nivel mundial, los ambientales, lo que tienen que ver con cuestiones ambientales, ¿sí? y menciono al ambiente, ¿sí? Como contenedor también de las cuestiones sociales, ¿sí? Sí, son conflictos socioambientales. Los que mayores desafíos presentan a la institucionalidad democrática y empujan al Estado a redefinir sus competencias y atribuciones año a año. El ordenamiento ambiental del territorio, OAT, ya se estuvo mencionando en las ponencias anteriores, constituye una herramienta clave para el abordaje de los conflictos ambientales. Y vamos a ver por qué, digamos, por qué es una herramienta clave. ¿Qué son estos conflictos ambientales de los que estuvimos hablando en la tarde de hoy? En realidad nosotros lo definimos tomando a diferentes autores, a mi profesor Martínez Alié y a otros colegas. Los conflictos ambientales son conflictos socioterritoriales, distributivos y políticos, que generan tensiones en la línea de desarrollo histórico de cada comunidad o región y ponen en cuestión los mecanismos de expropiación y apropiación de los recursos naturales, ¿sí? Es lo que dicen estos autores. Nosotros les agregamos, y los impactos ambientales, económicos, sociales y o culturales de ciertas actividades también, que son los que más nos afectan hoy por hoy en Córdoba, ¿sí? Y son socioterritoriales porque
todo conflicto ambiental tiene una dimensión social, ¿sí? Esta dimensión social se expresa en el territorio, ¿sí? Desde la concepción, digamos, de mi inclusión en la carrera de geografía, digamos, yo he pasado, digamos, por diferentes disciplinas. Digamos. Yo soy biólogo de base, como decía el currículum, pero me encuentro ahora trabajando en geografía. Entonces, la cuestión transdisciplinaria creo que en mí se refleja bastante. Ya no sé qué soy, digamos, si soy un biólogo, un ecólogo o un geógrafo. Y en geografía hablamos de la construcción social del territorio, ¿sí? Y también de los paisajes. Por eso para mí los conflictos son socioterritoriales, ¿sí? Se expresan en el territorio. Estos conflictos ponen en juego distintos intereses entre diferentes agentes y actores sociales que se evidencian en un proceso complejo de tensiones tanto implícitas como explícitas. Esos son lo que llamamos conflictos, ¿sí? Hay diferentes agentes y actores, también tomado de la sociología, ¿sí? Esta diferencia entre agentes y actores. Los agentes como reproductores de prácticas, ¿sí? Generalmente son los agentes institucionales, las instituciones que repiten prácticas, y los actores normalmente es de la comunidad, los actores de la academia, las ONG, la sociedad civil, ¿sí? Que no solo repite prácticas, sino que en los abordajes de los conflictos, ¿sí? Desarrollan y generan nuevas acciones y nuevos discursos y nuevas actividades. Esa es un poco la diferencia entre agentes y actores. Y siempre hay tensiones implícitas y explícitas, ¿sí? En los conflictos. Un conflicto puede estar latente varios años hasta que se expresa, y se expresa en distintos tipos de acciones, y ahí entran a tallar los actores y las acciones y los discursos. Lo que decía, todo conflicto conlleva un problema que puede promover desajustes o rupturas entre los agentes y actores involucrados, sean estos públicos de distintas escalas de gobierno, nacional, provincial o municipal, privados, sociedad civil o ONG, organizaciones no gubernamentales, sean ambientalistas o no. Y los conflictos son mucho más perdurables y más difícil de abordar cuando se superponen, sobre todo estas escalas, ¿sí? Cuando entra a tallar la nación, la provincia superpuesta a los municipios. López Toledo dice, la mera presencia de un problema ambiental no implica per se la concurrencia de un conflicto, sino que para que éste ocurra es necesaria la existencia de una dinámica de oposición entre dos o más grupos, una disputa, ¿sí? Eso es, digamos, existe el problema ambiental, que hay muchos problemas ambientales, pero cuando este problema entra en disputa entre grupos sociales antagónicos con ideas diferentes, se transforma en un conflicto ambiental. Uno de los autores chileno que ha trabajado en este tema, Sabatini, habla de una espiral de conflictos, ¿sí? Que una vez que se pone en evidencia, se decripta el problema, se transforma en un conflicto y entra en esa espiral de abordaje del conflicto. Él habla de resolución de conflictos. Yo todavía no estoy seguro de si los conflictos se resuelven o no. En los conflictos están en juego más que las cuestiones económicas o ambientales, la calidad de vida de la población, los sistemas de vida tradicional. Hay un montón de otras cuestiones que es difícil de ponerle números, ¿sí? Como decía el ingeniero, por ahí se le pone números. Hay cuestiones que no, por lo menos desde las ciencias sociales, es imposible ponerle números. Y hay una serie de causas, entre algunas, digamos, frecuentes de conflictos. Por ejemplo, la insatisfacción de las necesidades básicas de sectores de la población numéricamente importantes. Esto lo vimos acá en Córdoba, principalmente en la zona sur de la ciudad, que es la que yo más conozco y más he andado
investigando este tema de los conflictos socioterritoriales, ¿sí? La cuestión de pelear, entre comillas, para que le proveen de servicio de agua potable, pelear por las cloacas. No sé si recuerdan el inodoro gigante, en una época acá en la peatonal, de los habitantes, los vecinos de la zona sur, construyeron y trajeron al frente de la legislatura. Otra de las causas frecuentes, la oposición de concepciones del mundo, también distintas cosmovisiones, eso es así de simple, de la naturaleza y de la forma en que los seres humanos se relacionan y organizan entre sí, ¿sí? Uno tiene una forma de percibir el mundo y de organizarse que no es la misma para los habitantes de la Patagonia ni los del norte del país. La creencia de que el bienestar de los otros es sinónimo de reducción del propio, esa también es otra cuestión que desencadena conflictos, ¿sí? La resistencia a aceptar los desacuerdos como algo normal en las relaciones sociales, esa es otra cuestión de conflictos en las bienales también. La profunda desigualdad sociales es la base de muchísimos conflictos. La consideración de la naturaleza como inagotable, ese es el más genérico y el más antiguo de esta sociedad de consumo. Bueno, entre otras cuestiones. Hay muchísimos tipos de conflictos, de tipologías, y hay diferentes autores que los clasifican. Como todo humano estamos clasificando y agrupando. Yo acá menciono algunos como para ejemplificar y no aburrirlos. Por ejemplo, los conflictos mineros relacionados con la minería a gran escala o megaminería, entre comillas. Los conflictos asociados a otras actividades extractivistas, también como la extracción de petróleo, los monocultivos. Conflictos por el agua, entre otros conflictos, ¿sí? Como por ejemplo, de larguísimo conflicto de las papeleras, ¿sí? ¿Recuerdan? En Gualeguaychú, Fray Bentos, en el puente de Gualeguaychú, estuvo cortado el puente por muchísimos años. Y esto es del 2018, el abrazo último, porque hay rumores de la instalación de otra papelera en Fray Bentos ahora. Entonces, los conflictos creo que se reciclan, ¿sí? En Perú, por ejemplo, o sea, no son solo propiedad nuestra, este es un conflicto limítrofe, ¿sí? Entre dos países. En Perú pretenden entregar el bosque del pueblo indígena Yaui a una minera canadiense, ¿sí? Este es un conflicto generado por la actividad minera en territorios de pueblos originarios. La minería, bueno, es otra de las cuestiones que han desencadenado conflictos acá en Argentina a lo largo de la cordillera y más aquí también, ¿sí? La movilización en el Bolsón, ni que hablar de Esquel, el no a la mina. En Andalgalá, por ejemplo, contra Minera La Lumbrera, pero también eso fue previo a la instalación, durante el proceso de extracción, que lleva muchísimos años, ya está acabando, digamos, la extracción, digamos, en esa mina, y está por instalarse una nueva, que es Agua Rica, muy próximos a la ciudad de Andalgalá, y es otra fuente de conflictos. Y lo que hablaban por ahí los colegas antes, digamos, no es solamente por el paisaje la lucha, sino lo que un poco menciona Martínez Alié, por la expropiación y apropiación de los recursos, ¿sí? O de los bienes comunes, me gusta hablar un poco más a mí, que es el agua, importantísimo en esas zonas áridas, en Catamarca, por ejemplo. Otro tema de conflicto, la aplicación de agroquímicos, ¿sí? Y tenemos ejemplo acá en Córdoba, por ejemplo, con el colectivo Paren de Fumigar, la instalación en Monsanto, digamos, se instaló en Monsanto, y bueno, hubo todo un conflicto de intereses donde se despliegan distintas acciones. Los cortes de rutas son uno de los más comunes, ¿sí? Los acampes, bueno, un montón de acciones que despliegan los grupos que entran en conflicto, y ahí empieza
a desarrollarse la negociación. De ella depende que el conflicto siga por años o se desactive temporariamente. A esta actividad también asociado lo de Barrio Ituzaingó, ¿sí? También años de conflicto por distintas cuestiones. ¿Sí? Si bien el fallo, digamos, culminó con la cuestión de las fumigaciones, en Barrio Ituzaingó había un cóctel de contaminantes, ¿sí? Había PCB en los transformadores de energía. El barrio mismo está sentado sobre un enterramiento, o un basural más que enterramiento, industrial. Entonces era un cóctel de cuestiones. Entonces todavía el fallo está en discusión, ¿sí? Fue como único en el país, sentó un precedente, pero bueno, tiene un montón de cuestiones todavía para discutir. El tema de los residuos, que también se trató anteriormente, se mencionó, que está todo mapeado en la provincia, ¿sí? Los enterramientos sanitarios o los sitios de disposición final de residuos, ¿sí? En Córdoba tiene una larga data, y esto lo estuvimos trabajando con un equipo de investigación. Sí, en los años 70 estaba próximo este es el centro de Córdoba, ¿sí? Y esta es la ruta que va a Río Cuarto. En los años 70 estaba, se tiraba la basura, porque no podemos hablar de disposición final de residuos ni enterramientos sanitarios, sino eran en la zona donde está nuestro hogar 3 hoy. Luego, a partir de los años 80 hasta 2010, en Bower, y de un día para otro aparece en Piedra Blanca en el año 2010. Y bueno, este enterramiento transitorio, como lo llamó el intendente en esa época, Giacomino, en el año 2010, era transitorio por un año, y ya lleva 8 años de tirar residuos allí. Y el problema de la búsqueda de un sitio adecuado, bueno, tuvo muchísimos matices y pasó de un lado para otro, y todavía está judicializado el tema. Ahí, bueno, desde la hora cero, desde que empezó a excavar las primeras fosas en Piedra Blanca, los vecinos se movilizaron, ¿sí? Primero los más próximos, casualmente los de nuestro hogar 3. Nosotros, trabajando en estos temas acá en la Universidad Católica, bueno, la primera pregunta fue que nos condicionó, digamos, la investigación, nos hizo variar algunas cuestiones y discutir mucho, era por qué la gente de nuestro hogar 3 viene a movilizarse, a cortar la ruta aquí, la ruta 36, si están viviendo sobre un basural. ¿Qué diferencia hay, digamos, este basural o este enterramiento sanitario que va a tener toda la tecnología, supuestamente, para el tratamiento de los residuos, que no va a causar impactos, digamos, porque esto es problema y lo que tienen debajo no es problema, ¿sí? Entonces, bueno, algunas cuestiones ahí que no son cuantificables nos pusieron a trabajar en lo que tiene que ver con las percepciones ambientales, lo que uno percibe, ¿sí? Y también con la perspectiva ambiental, que es otra cuestión teórica interesante, ¿sí? Que tiene que ver más con los valores. Bueno, esta es toda la movilización cuando empezaron a excavarse en las primeras fosas. Esto es 2010. Una de las fosas. Y bueno, se sigue depositando allí los residuos. Entonces, ante los numerosos desafíos que enfrentan los estados a toda escala, para resolver estos conflictos surgen múltiples alternativas de gobernanza ambiental, ¿sí? Que es una de las cuestiones que estamos trabajando ahora, lo que tiene que ver con la gobernanza ambiental a todas las escalas. Entre estas alternativas o instrumentos de gestión se encuentra el ordenamiento territorial. ¿Y qué es el ordenamiento territorial? Ya
lo ha definido un poco el colega anterior, el ingeniero Reina, que es una herramienta de política ambiental y el objetivo es eso, organizar en el espacio las actividades en un ámbito determinado y toma el ambiente en una concepción amplia, incluyente de los bienes sociales, los naturales y culturales, y además de considerarlo como el sustrato que hace posible la vida en sus diversas formas, ¿sí? La definición del concepto de ordenamiento ambiental del territorio que tiene la ley argentina avanza un poco más sobre lo que es la ordenación del territorio común, ¿sí? Acá toma el ambiente como incluyente de todas estas cuestiones sociales, culturales, también naturales, ¿sí? Y sobre las diversas formas de vida. Bajo esta concepción, el ordenamiento territorial deja de ser una mera planificación de los usos de suelo para convertirse en la expresión del modelo de desarrollo deseado, ¿sí? No es solamente disponer en el espacio, ¿sí? Los usos del suelo, las actividades o las coberturas, ¿sí? No solamente los usos del suelo, sino lo natural, sino en un modelo de desarrollo deseado, en pensar en el futuro también, que tiene que ver con lo estratégico, que integra, entre otras cuestiones, las aspiraciones sociales en relación a los bienes colectivos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere la sociedad respecto a los bienes colectivos? No los recursos naturales. Un instrumento clave que menciona la ley, la 25675, la Ley General del Ambiente, es el ordenamiento ambiental del territorio. Vaya noticia. Según lo exige la ley, los procesos de ordenamiento ambiental del territorio deben realizarse teniendo en cuenta la realidad local, provincial, regional y nacional, y deben considerar diversos aspectos, muchísimos aspectos, pero lo que me interesa destacar acá, entre los cuales se destaca especialmente la instancia de participación ciudadana obligatoria, que es un poco lo que se hablaba anteriormente. En la provincia también, la que acaba de presentar, la ley que acaba de presentar el ingeniero, la 10.208 del 2014 de Política Ambiental Provincial, incorpora como instrumentos de política y gestión ambiental al ordenamiento ambiental del territorio. Y esta ley, como decía el ingeniero, es totalmente superadora de la ley nacional. Interesantísima, muy interesante. Esta ley también declara el proceso se realizará en forma participativa, con todos los actores sociales que conformen los intereses de los distintos sectores entre sí, y de estos con la administración pública, de tal manera que armonice la convivencia entre las actividades humanas y el entorno. Entre los objetivos también destaca contribuir a consolidar e impulsar los procesos de concertación entre el Estado y los diferentes actores económicos y sociales sobre la ocupación y el uso adecuado del territorio y los recursos naturales, previniendo conflictos ambientales, ¿sí? Claramente aún lo vivimos, digamos, es una asignatura pendiente la realización de los ordenamientos ambientales del territorio en forma participativa en las diferentes escalas, ¿sí? Todas las leyes incluyen la participación, pero la participación efectiva es muy difícil. Por ahí se nos convoca desde la academia o como vecinos, digamos, a discutir los proyectos, pero los proyectos ya están desarrollados. Ese es el tema. No se consulta, digamos, qué hace falta, digamos, para tal sitio o para tal actividad. Aunque la puesta en marcha de la Ley de Bosques Nativos, por ejemplo, ha contribuido con una primera experiencia y respecto de un recurso común, en particular a escala nacional, con esta cuestión, a escala nacional, digamos, con esta cuestión de participativa, digamos, y sobre un bien común. Eso es novedoso, ¿sí? Más allá de todas las otras cuestiones que luego cada provincia en particular ha desarrollado. Y bueno, nosotros qué pasó, fue muy conflictiva también. Muchos años, varios años discutiendo, digamos, esta ley de bosques, como que hay una
coordinadora de defensa del bosque nativo, esto es del año pasado, ¿sí? Todavía hay movilizaciones, un poco Ana hacía comentarios hace un rato en la exposición anterior, ¿sí? Esa discusión está todavía cerrada. Otro tema, a nivel local, la construcción de la autovía de Punilla ha puesto a prueba la ley de política ambiental provincial. ¿Y cómo si no la ha puesto a prueba? Bueno, no quiero reiterar lo que se habló hace un rato, pero bueno, también acá creo que se discute mucho más que esta intervención en el paisaje. Ahí entra en juego otros bienes comunes, otras percepciones, otras perspectivas, ¿sí? Otras cosmovisiones. Entonces, yo creo que nadie me preguntó si yo estaba de acuerdo o no con la autovía, pero estoy de acuerdo con alguien que comentó, digamos, ¿por qué este proyecto? ¿Por qué no nos sentamos antes a discutir? Bueno, el problema, ¿cuál es? Es el tránsito, es no sé qué, llegar más rápido a la falda, o lo que sea. Bueno, ¿qué alternativas hay? ¿Qué otros proyectos podemos desarrollar? ¿O qué otras alternativas? No sé, a lo mejor no de transporte terrestre, por ejemplo, diciendo cualquier cosa, ¿sí? Pero ponernos a discutir antes de llevarnos a discutir un proyecto que ya está desarrollado, ¿sí? Por especialistas, por equipos interdisciplinarios quizá, pero desde la academia, ¿sí? Y a veces, digamos, nuestro conocimiento, el conocimiento científico, no necesariamente es el único ni el más adecuado en algunas circunstancias, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta los otros tipos de conocimientos, los conocimientos situados de la gente que vive en el lugar y que tiene muchísimo por ahí más experiencia que nosotros en las cuestiones ambientales, en los problemas ambientales, ¿sí? O en las amenazas naturales, porque las sufren, inundaciones, ¿sí? Y bueno, movilizaciones. Acá también hay actores, distintas acciones que se despliegan en torno a este conflicto. Algunas consideraciones finales para no aburrirlos y a lo mejor dejar abierto algunas consultas y discusiones. Es necesario plantear diferentes dimensiones y aptitudes del ordenamiento ambiental del territorio, que esté basado en una metodología científica, ¿sí? Una metodología científica nos aproxima un poco más a no errar tanto, pero que incorpore también lo que decía hace un rato, los otros conocimientos, ¿sí? Sobre todo los situados. Que sea un proceso administrativo y con herramientas específicas para su concreción y que debe reflejarse luego en una política respetuosa de la interdisciplinariedad. También incorporar a todas las disciplinas y trascender las disciplinas también, ¿sí? Tratar de abrirnos un poco más y trascender nuestras disciplinas, porque todos hacemos trabajos interdisciplinarios, pero bueno, cuando entra en juego nuestro campo profesional, por ahí nos cerramos un poco, ¿sí? Con un enfoque que parta de una visión en la que las personas, su bienestar y su interacción con el ambiente constituyan el centro de toda preocupación de la ordenación ambiental del territorio. Y que ésta sea democrática, como dice la Carta Europea de Ordenación del Territorio, que ésta sea democrática, global, que tenga en cuenta todos los factores, la complejidad del sistema, sea funcional y prospectiva, ¿sí? Que pensemos en muchos años. Y por último, en un país federal y diverso como el nuestro, la ordenación ambiental del territorio implica también la coordinación institucional en sentido horizontal a nivel de cada jurisdicción, que eso también es complejo, y la cooperación entre los diferentes niveles de poder. Complejísimo. El poder judicial solo actúa cuando hay conflictos, ¿sí? Y casi todos los conflictos echan a mano también los amparos y todas estas cuestiones que todos ya conocemos. Por ejemplo, la Ley General del Ambiente a nivel país y las leyes sectoriales de presupuestos mínimos de protección ambiental deben ser respetadas por las instancias provinciales y locales y también ser complementadas, que es lo que hace esta ley nuestra provincial, ser complementadas de las realidades provinciales y locales, tanto en su sustancia como en su implementación.
Las leyes sectoriales de presupuestos mínimos de protección ambiental implican una protección legal básica, lo que decía un poco el ingeniero, para todo el país, nos pone como en condición de igualdades, colocando a todos los habitantes de Argentina en un pie de igualdad en relación a la calidad ambiental. De ahí para arriba cada provincia tiene su potestad de complementar, digamos, y ampliar los presupuestos mínimos. La ley provincial, la nuestra, 10.028, ofrece herramientas concretas de intervención y pone a Córdoba a la vanguardia en materia de abordaje de los conflictos ambientales. Está en nosotros, digamos, un poco eso, meternos con la ley, analizarla y sobre todo tratar de aplicarla, ¿sí? Y, principalmente en lo que tiene que ver la participación. Y para cerrar, que es una cuestión, digamos, también todavía que estamos discutiendo en nuestro equipo de investigación, el marco de la transformación, al igual que el de la resolución de los conflictos, opera bajo el supuesto de que el conflicto no es en sí mismo ni bueno ni malo, sino que denota un proceso normal de las relaciones humanas, operando sobre estructuras sociales y puede ser entendido como un motor para el cambio social, ¿sí? Yo abogo un poco más por la transformación de los conflictos más que la resolución, ¿sí? Transformarlos y utilizarlos para eso, para el cambio social, ¿sí? Es cuando se pone en agenda, digamos, y se genera un conflicto, es ahí donde se generan los cambios, ¿sí? Si no, el problema ambiental permanece dormido. Una vez que entra en agenda y se genera el conflicto, se visibiliza, bueno, ahí se genera el caldo, digamos, de cultivo para para discutir este tema y para avanzar, ¿sí? Sobre algunas cuestiones. En Córdoba, digamos, más que la espiral esta de conflicto que plantea Sabatini, nosotros vemos que hay como dos lógicas en los conflictos, ¿sí? Una lógica que le decimos de acumulación, ¿sí? Los problemas se van acumulando, sobre todo en lo que hemos analizado, estudiado la zona sur de Córdoba, que tiene los enterramientos sanitarios, la cárcel de Bower, todo el cinturón industrial con ICA, Renault, Fiat, Materfer, bueno, no hay cloacas, bueno, hay un montón de cuestiones, los canales. Entonces hay una lógica de acumulación, se va acumulando año tras año estos problemas ambientales, y una lógica que opera por impulso, ¿sí? Cuando emergen estas cuestiones puntuales, ¿sí? El inodoro gigante, el tema del enterramiento en Piedra Blanca, el tema de Villa Libertador, bueno, que se está hundiendo, el tema de las cloacas y todas estas cuestiones, la provisión de servicios que sufre la zona sur. Feliz convivencia entonces y gracias.